Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando en este momento. Hablaremos de los trastornos ansiosos depresivos en neurología, es decir, cómo influyen, qué relación tienen los trastornos ansiosos depresivos en la especialidad de neurología, en las enfermedades neurológicas, pero sobre todo dos. Vamos a hablar fundamentalmente de dos que yo creo que son las más importantes desde mi punto de vista, que uno es el dolor de cabeza o cefalea y la otra es la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar la charla en la mañana de hoy. Déjame buscar la presentación. Así está. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Importante transmitirle esta información. Toda la información desde el punto de vista de conceptos salen de estos manuales. Estos manuales están libres en internet. Es decir, usted pone DSM-5, DSM-5TR y puede revisar algunas enfermedades, algunos conceptos, porque siempre es bueno conocer exactamente sobre esto y yo se lo expongo para que ustedes tengan una referencia bibliográfica que no es, digamos, buscar en Google, sino es buscar en una revista o en una publicación científicamente avalada. Por lo tanto, se los recomiendo para cuando tengan cualquier trastorno desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico o neurológico, se puede buscar en este tipo de manuales como tal. Bueno, entonces, esta es la pregunta que vamos a tratar de responder en la mañana de hoy. ¿Qué relación existe entre los trastornos ansiosos depresivos y las enfermedades neurológicas? Pero fundamentalmente dos. Pero ¿cuál es la relación? ¿Existe una relación directa, indirecta entre estas dos enfermedades fundamentalmente y los trastornos ansiosos depresivos? Para eso vamos a focalizar nuestra charla en el dolor de cabeza o cefalea y vamos a tratar de hablar de las enfermedades neurodegenerativas, pero principalmente la enfermedad de Alzheimer. Entonces, vamos a iniciar con cefalea y vamos a hablar sobre todo de las cefaleas primarias. ¿Cuáles son las cefaleas primarias? Ya lo hemos visto en otras charlas. Las cefaleas primarias fundamentalmente son la migraña y la cefalea de tipo tensional. Esta es la clasificación que está válida en 2018 sobre los dolores de cabeza, que los divide en primaria, secundaria y las neuropatías craneales dolorosas. Pero nosotros vamos a hablar principalmente de las primarias. ¿Por qué de las primarias? Porque las secundarias son secundarias a algo y los trastornos ansiosos depresivos como que no tienen una relación directa. Si usted tiene un tumor, esa es la causa del dolor de cabeza. Y si usted tiene, por ejemplo, una hemorragia cerebral, esa es la causa del dolor de cabeza. Por lo tanto, en esas que son secundarias, no existe un vínculo estrecho entre los trastornos ansiosos depresivos. Es en las primarias en las que existe un vínculo entre la ansiedad y la depresión con el dolor de cabeza. Bueno, entonces vamos a basarnos en esta publicación que a mí me gusta mucho y yo te la voy a explicar. Aquí está la referencia bibliográfica que hablan sobre las comorbilidades en los dolores de cabeza primarios. Hicieron un metaanálisis, es decir, un conjunto de todos los estudios. Reunieron 139 estudios que nada más y nada menos tenían que 4 millones de pacientes con dolor de cabeza primario, es decir, migraña y cefalea tensional en su inmensa mayoría. Y en estos 4 millones de pacientes encontraron, por ejemplo, múltiples comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidades? Enfermedades quizás que tienen una relación indirecta con el dolor de cabeza, pero para ver cuál es la más frecuente que se puede observar en los pacientes que tienen dolor de cabeza. Es decir, yo resumo en estas cinco, digamos, enfermedades, síntomas, entidades que podemos encontrar muy relacionadas con los trastornos ansiosos depresivos. Es decir, estas cinco son las que más relación tienen con los trastornos ansiosos depresivos y para que ustedes vean cuál fue el porciento que cada una de ellas dio en relación a los dolores de cabeza. Es decir, en el intestino irritable, es decir, colon irritable, es decir, colitis, casi el 20% de los pacientes tenían colitis que tenían dolores de cabeza primaria. Dolor de espalda bajo, sin ser una radiculopatía, es decir, cansancio, dolor, opresión o incluso dolor a nivel de la columna cervical, dorsal, casi la mitad. Casi la mitad de los pacientes tenían trastornos del sueño.
Es decir, es muy frecuente en los pacientes con dolores de cabeza primarios que tengan trastorno del sueño. La cuarta parte, entre síntomas directos referidos por ello como ansiedad, y la cuarta parte también como depresión. Por lo tanto, dentro de las manifestaciones ansioso-depresivas que pueden ser directas, expresadas a través de un diagnóstico que diga, sí, yo tengo un cuadro de ansiedad, o de manera indirecta a través de síntomas como dolor de espalda, colon irritable, trastorno del sueño, podemos encontrar que la mayoría de los pacientes tenían de dolor de cabeza tenían manifestaciones de tipo ansioso-depresivas como tal. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? Es como la gallina del huevo. Es decir, ¿el dolor de cabeza me produce ansiedad y depresión o es la ansiedad y la depresión la que me produce dolor de cabeza? Vamos a verlo y vamos a analizar esto. Según lo que estamos viendo, es más hacia la izquierda que hacia la derecha. Es decir, es más la ansiedad y la depresión como causa, como origen del dolor de cabeza, porque estos trastornos provocan trastornos neuroquímicos a nivel de fisiológico, a nivel de nuestro cerebro, que pueden incrementar, generar o aumentar la intensidad y la frecuencia de los dolores de cabeza. Bueno, pero ¿cuál es la relación que guarda los trastornos de ansiedad, el estrés con el dolor de cabeza? Vamos a ver dos aspectos fundamentales. Cuando la persona está ansiosa, cuando la persona está estresada, angustiada, generan cambios fisiológicos en nuestro cerebro. Es decir, hay cambios que ocurren en nuestro cerebro que pueden generar manifestaciones como el dolor de cabeza de tipo primario. Por ejemplo, cambios a nivel del sistema nervioso autónomo, y vamos a ver qué cosa es el sistema nervioso autónomo, y cambios a nivel de las hormonas, pero fundamentalmente una que vamos a hablar a continuación, que es el cortisol. Bueno, sistema nervioso autónomo es un sistema que uno no controla con la voluntad. Se surge a nivel del hipotálamo, a nivel del hipotálamo que está a este nivel aproximadamente. A este nivel está el hipotálamo, aquí arribita. El hipotálamo es una estructura de nuestro cerebro que ahí se inicia toda, digamos, las conexiones que van a llegar hasta nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Y qué cosa es? Es un sistema que controla funciones que uno no puede controlar con la voluntad. Y son funciones muy importantes como por ejemplo la constricción y la dilatación de la pupila, la salivación, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Es decir, uno no puede controlar la frecuencia cardíaca que uno tiene. Uno no puede controlar los movimientos del peristaltismo, es decir, los movimientos del tubo digestivo. Y muchas otras funciones que forman parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, hay una parte del sistema nervioso autónomo que se llama simpático, que es como positivo. Y hay otra parte que se llama parasimpático, que es como negativo. Entonces ellos se van equilibrando. Cuando predomina uno, el otro está disminuido y al revés, así van equilibrándose. La situación es que la ansiedad, hay un desequilibrio hacia el sistema nervioso simpático, es decir, aumenta la dilatación de la pupila, saliveo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, hay una contractura del estómago y los pacientes tienen una disminución del apetito o puede contraerse o incluso pueden tener un aumento de la avidez, la necesidad de comer, puede haber aumento del peristaltismo y puede haber diarrea, puede haber una contracción de la vejiga y puede haber frecuencia, incremento de las frecuencias urinarias y puede haber una contractura muscular. Todos estos cambios fisiológicos en nuestro organismo pueden ser a corto plazo o de forma prolongada. Es decir, durante una situación X, uno puede encontrarse en una situación, digamos, que lo estrese, que lo ponga tenso y puede haber una contractura muscular, una tensión, un aumento de la frecuencia cardíaca por un susto que pasamos, pero eso puede pasar y quedarse ahí y ya resolver el problema y equilibrarse el sistema nervioso autónomo. Pero cuando esto se hace prolongado en el tiempo, entonces estas manifestaciones fisiológicas empiezan a generar síntomas
y empiezan a haber cambios que ya no son a nivel del sistema nervioso autónomo y de la contracción muscular, sino cambios ya que tienen que ver con hormonas, porque se va prolongando en el tiempo. Y es lo que se llama, por ejemplo, el estrés crónico. Entonces, en la ansiedad ocurren cambios muy parecidos a esto. Cuando uno tiene una crisis de ansiedad, bueno, se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, hay contractura muscular, hay un aumento de la salivación, puede haber diarrea, puede haber falta de aire y por supuesto esto es un estado que es contrario al sueño, es decir, si el paciente está así, no puede dormir. Entonces, los otros cambios que ocurren son hormonales y los hormonales son a nivel de la hormona que es cortisol. Ahora, ¿cómo se produce eso? En el mismo sitio donde se controla y se regula el sistema nervioso autónomo, que es a nivel del hipotálamo, ahí se envía señales hacia la hipófisis. La hipófisis es esto que está aquí, que debería estar aquí, pero no está en la maqueta. Entonces, estos señales que se envían a la hipófisis hacen que se segreguen algunas sustancias. Por ejemplo, el hipotálamo segrega corticotrofina, manda a la hipófisis segrega ACTH y la ACTH de la hipófisis manda a la corteza suprarrenal y aumenta los niveles de cortisol. El cortisol elevado, a ver, cortisol a nivel normal lo necesitamos. De hecho, hay fluctuaciones del cortisol durante el día, aumenta cuando uno se levanta, disminuye en la noche y estas fluctuaciones son normales. Pero estamos hablando del cortisol muy elevado, nos puede provocar cambios en nuestro organismo como lo siguiente: inmunológico, gastrointestinal, cardiovascular, a nuestro cerebro, metabólicamente, trastornos de tipo sexual y otros trastornos como el síndrome de fatiga crónica. Y si usted revisa cada una de las manifestaciones clínicas o de las enfermedades que puede producir, son múltiples enfermedades, pero sobre todo las que tienen que ver con la cefalea, tienen que ver con la contractura muscular, con el dolor, con los trastornos hormonales, con los trastornos del sueño, que provocan dolores de cabeza. Entonces, estos cambios son los cambios que pueden provocar mayor tensión, mayor dolor de cabeza, como la contractura muscular que provoca el sistema nervioso autónomo simpático exacerbado. Esto genera trastornos del sueño. Ya vimos que en el 50% de las personas que tienen trastornos del sueño tienen cefalea, o al revés, los que tienen cefalea tienen trastornos del sueño. Pueden provocar colon irritable y pueden provocar entonces dolores, molestias. Pueden provocar trastornos de origen, es decir, que causan trastornos de la sexualidad, ya sea masculino o femenina, y una disminución de su capacidad vital en sentido general, y esto hace que tengan más dolores de cabeza. Bueno, en sentido general se dice, aunque esto se intercambia, que los pacientes que tienen ansiedad tienen más cefaleas de tipo tensional y los pacientes que tienen depresión tienen más migraña. Pero en realidad esto es intercambiable, pero predomina un poco más la ansiedad por lógicos cambios a nivel de la, digamos, de la contractura muscular, y en la depresión por cambios a nivel de los neurotransmisores de serotonina sobre todo. Entonces, ¿cómo sucede esto? Por ejemplo, la depresión genera dolor porque ocurre un ciclo vicioso entre cambios hormonales que aumenta el cortisol, hay una neuroinflamación a nivel de nuestro cerebro, esto provoca que haya recurrencia de la crisis, hay cambios a nivel de los receptores de serotonina, disminuye la serotonina y aumenta el glutamato, y todo esto hace que genere más dolores de cabeza, sobre todo migraña, más que cefaleas de tipo tensional. Por lo tanto, existe una relación entre los trastornos ansiosos depresivos y la migraña y la cefalea tensional. Sí existe una relación por los cambios que vimos, que hay cambios a nivel del sistema nervioso simpático, hay cambios a nivel de las hormonas, sobre todo el cortisol, y esto provoca cambios en nuestro cerebro que hacen más factible que el paciente tenga dolores de cabeza frecuentes. Por lo tanto, una de las recomendaciones para mejorar desde el punto de vista del dolor de cabeza es mejorar tu estado anímico, mejorar el trastorno ansioso depresivo que tenga el paciente como tal. Bueno,
Vamos al segundo tema. El segundo tema aquí sería, los trastornos ansiosos depresivos pueden llegar a un paciente a tener enfermedad de Alzheimer. Es decir, ¿es capaz la ansiedad y la depresión poder llegar a afectar neurológicamente a un paciente como para disminuir la memoria, producir cambios degenerativos en nuestro cerebro? Pues sí, existe una relación estrecha entre la ansiedad y la depresión con la enfermedad de Alzheimer como tal. Bueno, esta relación puede ser en un sentido o en otro sentido. Y vamos a hablar que en el caso de la enfermedad de Alzheimer, no hay un predominio si la enfermedad de Alzheimer es la que genera ansiedad y depresión o si es la ansiedad y depresión la que genera ansiedad, enfermedad de Alzheimer. Es decir, es en los dos sentidos. Anteriormente, en las cefaleas primarias, decíamos que la ansiedad y la depresión predominaba afectando, dando mayor frecuencia del dolor de cabeza. Pero en esta enfermedad existe en los dos sentidos. Vamos a explicarlo. Existen factores psicológicos en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Es decir, vamos a hablar de cómo la enfermedad de Alzheimer por sí misma es capaz de generarnos ansiedad y depresión. Es decir, esto nos genera ansiedad y depresión porque existen factores psicológicos. Sobre todo al principio, cuando el paciente empieza a tener alteraciones de memoria, existe una conducta inicial que en realidad es compensatoria del déficit que tiene el paciente y esto puede generar ansiedad en los pacientes. Pero también cuando ya el paciente ve que en los primeros momentos empieza a perder capacidades, que ya se le van olvidando algunas cosas, que necesita de la ayuda y del apoyo de otras personas, también existe entonces un trastorno que puede ser depresivo por la pérdida de sus capacidades funcionales en la vida diaria. Pero esto, que es un aspecto psicológico a tener en cuenta, importante, también se apoya, digamos, no es solamente a nivel psicológico, tiene cambios a niveles biológicos. Cuando empieza a atrofiarse la corteza cerebral, pero sobre todo la corteza del sistema nervioso límbico, es decir, el sistema nervioso límbico es donde está la memoria del individuo, entonces puede provocar cambios desde el punto de vista anímico, ¿no? Y también la tau fosforilada puede generar trastornos de tipo anímico. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer, ya desde el punto de vista psicológico, por lo que representa la enfermedad, y la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista biológico, puede generar ansiedad y depresión. Entonces, ¿puede la ansiedad y la depresión entonces generar enfermedad de Alzheimer? ¿Puede un paciente enfermo con una depresión crónica que no mejora llegar a padecer enfermedad de Alzheimer? ¿O puede un paciente con un trastorno ansioso de una ansiedad generalizada llegar a padecer enfermedad de Alzheimer? Sí, es así. Puede haber cambios que ocurren en nuestro cerebro que conduzcan a la enfermedad y la respuesta es sí. Entonces, para esto tenemos que analizar algunos puntos que son importantes. Los puntos más importantes son cuáles son los factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. Aquí vamos a ver estos que están aquí arriba son los que aumentan el riesgo y estos que están aquí abajo, si uno los tiene, son factores como que protectores como tal. Por ejemplo, podemos hablar dentro de todos los factores que aumentan el riesgo está la depresión, pero también los trastornos del sueño. Esta depresión y estos trastornos de sueño que están relacionados con los cuadros depresivos y están relacionados con los trastornos de ansiedad pueden son factores de riesgo a padecer de enfermedad de Alzheimer. Pero también hay factores de manera indirecta. ¿Cuáles son los factores de manera indirecta? Si uno está deprimido, si uno está ansioso, claro que no tiene una socialización adecuada y estos es un elemento importante. Puede haber un aumento de peso, sí, puede haber sedentarismo, puede haber una pereza cognitiva que no tiene deseo de hacer nuevas actividades. Y estos son factores que de manera indirecta, relacionados con la ansiedad y la depresión, pueden llevarnos a una enfermedad de Alzheimer. Pero por último, voy a dejar la guinda del pastel, que es el consumo de benzodiazepina. Puede ser el consumo de benzodiazepina, llámese clonazepam, alprazolam, lorazepam, perjudicial
para nuestra, digamos, nuestra salud a tal punto que pueda ser un factor de riesgo a padecer de enfermedad de Alzheimer? Sí. Entonces, hay estudios que han sido publicados recientemente y otros más antiguos, que el uso de benzodiazepina, pero no a corto plazo, no la persona que necesita tomar, no sé, alprazolam unos meses, un tratamiento a corto plazo, sino aquellos que usan benzodiazepina de forma prolongada, entonces tienen un mayor riesgo a padecer de enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿por qué provocan esto? Porque además estas benzodiazepinas actúan a nivel de nuestro cerebro, pero también uno indica benzodiazepina porque el paciente tiene un trastorno ansioso depresivo. Por lo tanto, la ansiedad, la depresión, más el uso de benzodiazepina, se unen varios factores que pueden ser más frecuentes en los pacientes con enfermedad de Alzheimer como tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué pasa en el cerebro cuando está sometido a una ansiedad y a un cuadro depresivo crónico? Provoca cambios, cambios que ya los vimos anteriormente a nivel del hipotálamo, y el hipotálamo entonces aumenta la secreción, es decir, a través de vías aumenta la secreción, el incremento de cortisol, y se ha visto que ese aumento de cortisol provoca alteraciones en diferentes estructuras y es un factor de riesgo el aumento de cortisol a padecer de enfermedad de Alzheimer. Entonces, ya vimos el cortisol, cómo actuaba con la cefalea tensional, con la migraña, pero voy a subrayar aquí todo lo que tiene que ver el cortisol con enfermedad de Alzheimer. Y aquí vemos que aumenta el riesgo de hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular, que hace daños de memoria, deterioro cognitivo y depresión, el aumento de cortisol, que aumenta de peso, el riesgo de diabetes y otras digamos, alteraciones más, pero estas que estoy subrayando son las que más relación tienen con la aparición de enfermedad de Alzheimer como tal. Pero como le decía, hay cambios bien específicos que puede provocar este cortisol. Y uno de ellos es que se ha visto que en el área del hipocampo, esta área que está metidita aquí adentro, es un área que, por decirlo de alguna manera, aquí está acumulada nuestra memoria episódica y es una de las primeras áreas que se ve afectada en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el aumento del cortisol puede provocar una disminución del tamaño, disminución del volumen del hipocampo y puede entonces provocar alteraciones que pueden conducir a una enfermedad. Por lo tanto, para responder la pregunta, ¿puede la enfermedad es decir, los trastornos ansiosos depresivos generarnos, empeorar, incrementar las cefaleas primarias? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede los trastornos ansiosos depresivos aumentar el riesgo a padecer de enfermedad de Alzheimer? Sí, por los cambios que hemos visto, ya cambios a nivel del sistema nervioso simpático, cambios a nivel del incremento del cortisol que provoca alteraciones en nuestro cerebro como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para hoy y ahorita voy a ir respondiendo las preguntas que me hagan. Por lo tanto, siempre todas las charlas se hacen por algo, ¿no? Y uno hace esta charla para prevenir ciertas determinadas condiciones que tienen los pacientes y tratar de prevenir así las enfermedades. ¿De acuerdo? Así que voy a responder las preguntas. Tengo algunas preguntas aquí que me han hecho en privado. Las demás me las pueden hacer y yo se las voy a ir respondiendo con mucho gusto.